Hola, buen día. Vamos a comenzar hoy con la lámina número 1. En este segundo video, después de haber hecho los ejercicios de geometría básicos de la actividad anterior 7, nos vamos a dedicar, vamos a hacer un corte, vamos a trabajar con tableros, láminas y luego vamos a continuar con los ejercicios geométricos. ¿Qué necesitamos para esta actividad? Primero un tablero. El tablero, en este caso, es fibra fácil, puede ser aglomerado, de 9 milímetros de espesor. Lo importante de todo tablero es un lado, en este caso el lado izquierdo, un lado que esté perfectamente plano. ¿Sí? El resto de los lados no es importante para el tablero porque la regla T se va a desplazar siempre sobre el lado izquierdo. Podemos usar cualquier madera, tampoco tiene por qué estar exactamente a 90 grados los vértices los ángulos del tablero. Puedo usar hasta la mesa si tengo una mesa que tenga un canto donde yo pueda apoyar la escuadra del lado izquierdo, siempre que sea derecho. Si soy zurdo, buscaré un canto del lado derecho en perfecto estado. ¿Sí? ¿Qué medidas tiene que tener el tablero? El tablero tiene que ser más grande que la lámina que voy a usar. Y la lámina, a su vez, tiene que ser más grande que el formato que voy a dibujar. Por lo tanto, este tablero que voy a utilizar mide aproximadamente 540 milímetros de ancho, de largo, y el ancho 440 milímetros. ¿Sí? Un detalle para que vayamos teniendo en cuenta que las medidas en dibujo que se utilizan son los milímetros, es decir, la unidad de medida es el milímetro. Esto va a aparecer cuando vean cotas. La cota también es un tema que vamos a ver más adelante. Hay una norma IRAM que se refiere específicamente a las cotas y cómo acotar. Nos indican la medida o el tamaño de un dibujo. Esta cota es una línea que vamos a hacer con lápiz duro, una línea fina, con dos flechitas y con la cifra que va a estar indicada en milímetros, pero la unidad no se va a colocar. Otro elemento que vamos a utilizar es una regla T. La regla T, en este caso particular, está fabricada, la hacemos en el colegio, es una regla de acrílico de 60 centímetros, 600 milímetros, y en su extremo izquierdo, en este caso, tiene una maderita también de 9 milímetros como el espesor del tablero, que hace las veces de apoyo. ¿Sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta? La regla T, igual que en el tablero, lo importante es que esté perfectamente plano el canto y plano la T de madera que va a apoyar en el tablero. Es decir, la regla T se va a desplazar en toda la altura del tablero, siempre apoyándola sobre el lado izquierdo. Se acuerden que si son zurdos, el que tiene zurdo, lo apoyará del lado derecho. Esta regla se puede usar de los dos lados. ¿Sí? Para un zurdo la puedo usar de esta forma, aunque no tenga la numeración, los centímetros y milímetros marcados, porque no es un elemento que usemos la regla T para medir. Bien, puede ser cualquier tipo de regla T, de madera, y otra cosa importante, tampoco tiene que tener exactamente 90 grados. Ustedes pueden apreciar que en este caso no tiene 90 grados justo, porque miren la diferencia que tiene con el tablero. Ahí abajo veo la diferencia. Acá está justo un par de milímetros y acá tengo como 15 milímetros. Esto no está en escuadra la regla T, pero nos va a permitir trazar perfectamente paralelas. ¿Qué otros elementos necesito para trabajar? Un lápiz duro, un lápiz blando, una goma, cinta de papel, una escuadra, puede ser de 45 grados, ¿sí? O de 30 grados. Esto ya lo vimos en los primeros trabajos que hicimos de apuntes de dibujo. La de 30 grados es más cómoda porque tiene un cateto mayor más largo y me permite trazar líneas más largas. Si es más corta, no hay ningún problema. Lo que voy a hacer es trazar líneas más cortas y voy a ir llevando o trasladando la escuadra para poder trazar. Aparte de estos elementos necesitamos otras cositas más. Necesitamos tener a mano el croquis número 1, que ustedes lo hicieron, lo tienen hecho. Era el croquis de la lámina número 1, es lo que vamos a dibujar en el formato A4. ¿Sí?
necesitamos conocer las medidas del formato, que lo tenemos en las hojas de letras, si lo pueden ver. Es un margen de 10 milímetros arriba, abajo y a la derecha. Y del lado izquierdo 25 milímetros. ¿Está? En la parte inferior va el rótulo, que lo tienen en la actividad anterior, cómo se dibuja con las medidas y lo que tenemos que escribir y la altura de letras que tiene el rótulo, que también lo completamos en las actividades de letras que tenía. Todos estos elementos necesito también como elemento para trabajar. Fíjense la importancia del croquis, que yo voy a copiar en la lámina lo que hice acá. En lugar de hacerlo a mano alzada, lo voy a hacer con escuadras. Y esto, aunque no lo tengan, cualquier hoja que utilizaron para la hoja de letras está en las medidas del formato. Muy bien. Aparte de esto, vamos a necesitar también una lámina, que ya les voy a mostrar. Bueno, solo aclarar algunos conceptos para que tengamos en cuenta. Una hoja 4, como veo en el mercado, es una hoja de fotocopia. Mide 210 por 297 milímetros. Ese es un formato A4. Un formato A3 son dos hojas, una al lado de la otra pegada, por lo tanto va a medir 420 milímetros. Fíjense que ya no pongo el milímetro, ¿no? 420 de ancho, milímetros, por 297 de altura. Esto es un formato A3. Para tener en cuenta, por lo tanto, la lámina que vamos a usar debe ser de mayor tamaño que esto. Cualquier tamaño que me sobre un pedacito alrededor, como para hacer una operación matemática, probar un lápiz, trazar una línea. Esta lámina que vamos a utilizar nosotros, también, bueno, una lámina que vendíamos en el departamento de dibujo en la escuela, en la biblioteca, y fíjense que el tamaño es de 480 milímetros por 350 milímetros. Pueden encontrar en el comercio cualquier medida, pero siempre mayor a la A3. Fíjense que me sobra lugar, ¿sí? El papel tiene que ser más grande que el formato. Por lo tanto, tenemos el tablero más grande que la lámina que vamos a utilizar y el formato y la lámina más grande que el formato. El espesor, el gramaje que se conoce en el tema imprenta con respecto al papel es una hoja de fotocopia de 75, 80, 90 gramos por metro cuadrado, ese es el gramaje. Una hoja de dibujo debe ser 100, 120, depende, no tan gruesa tampoco, pero no cartulinas comerciales, que es un poco más económica, pero el papel es de menor calidad, por lo tanto no voy a poder borrar correctamente. Como no vamos a usar ahora un formato A3, vamos a empezar con una A4, vamos a doblar la hoja por la mitad, ¿sí? De esta manera también nos va a sobrar un espacio alrededor cuando querramos hacer el formato A4. ¿Estamos? Nos queda entonces una lámina más grande que el formato que voy a dibujar. Bueno, para colocar la hoja en el tablero tenemos que tratar siempre de ubicarnos un poquito arriba y a la izquierda. Y la regla T va a apoyarse sobre el lado izquierdo del tablero, recuerden siempre el zurdo al revés, y la vamos a desplazar en forma vertical, siempre apoyada sobre el tablero. La hoja la vamos a acomodar con la regla T, es decir, me permite mover la hoja una vez que está acomodada, ¿sí? Le voy a pegar con cinta de papel los 4 extremos. Bien. La puntita de la hoja. Una vez que tenemos la hoja ya pegada en el tablero, ¿por qué les digo del lado izquierdo? Porque siempre cualquier desplazamiento que pueda tener la regla T, más cerca del lado izquierdo es menor error, porque el error es angular. Por lo tanto, si tenemos 1 milímetro acá y lo muevo 2 o 3 grados, me transforma en 10 milímetros en el extremo. Y arriba, para que tengamos siempre el lugar abajo para que la regla T llegue al final de la hoja si es necesario. Muy bien. ¿Cómo empezamos?